Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor Emanuel García. Soy el profesor Daniel Alberto Aguirre Castillo y a continuación le voy a platicar un poco acerca de lo que vimos en la materia que trabajamos con usted, titulada Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Principalmente comenzamos en esta materia estructurando una forma en la cual hablábamos sobre 5 etapas de pensamiento, denominadas To, Lo, Po, So y Go, donde To hablaba a dónde ir, a dónde voy yo con mi forma de pensar. Lo hablaba de mirar. Po en cómo se iban a generar las distintas posibilidades. So, así cuál iba a ser el resultado que se iba a obtener. Y Go es como que vamos por ello, vamos por el pensamiento logrado o lo que queremos lograr. Durante esta unidad se trabajó con un cuadro comparativo en el cual, valga la redundancia, comparábamos la definición aportada por el autor y la opinión personal que tenía sobre cada una de las etapas previamente habladas. Principalmente en la etapa de Tom, esta etapa el autor hablaba como sobre que es una etapa muy importante, pero generalmente se le presta muy poca atención. Hemos de buscar definiciones alternativas. Puede que queramos desglosar el propósito general en propósitos más específicos o más pequeños. Esa fue la opinión del autor en esa etapa. En esta etapa yo pienso al respecto que es una de las etapas más principales, ya que es la etapa inicial de todo este proceso, en la cual se debe de ver con claridad cuál es el objetivo que se quiere lograr y se puede segmentar por el beneficio de que pueda ser más claro, más medible y también más alcanzable. La segunda etapa era la denominada Lo. ¿Qué información es con la que yo voy a, bueno, cuál es la información que en su momento tengo y cuál es la que se necesita? El autor hablaba sobre aquí que en esta etapa es donde se debe de recoger y recopilar todo el tipo de información que se necesita con la finalidad de generar pensamientos. Existen preguntas en las que no sabemos qué respuestas, cuál es la que va a surgir, habiendo preguntas en las cuales sus respuestas simplemente son sí o son no, debiendo irse eliminando, es decir, como ir depurando para quedarnos con las cuales nos pueden ser más útiles. Yo de manera personal en esta etapa opino que la recopilación de la información es muy importante. Es la etapa en donde se van a construir las distintas alternativas que en su momento se van a tomar para generar decisiones, sean estas correctas o incorrectas. La tercera etapa es a la que la venimos denominando como Po, cómo llegó hasta ahí. En la lectura el autor nos decía que es la etapa creativa, es la etapa productiva, es la etapa que genera un pensamiento y la cual emplea 4 enfoques: la búsqueda de la rutina, el enfoque general, el enfoque creativo y finalmente el de diseño. Yo en lo personal pienso que esta etapa es cuando se comienza a trabajar con la información recopilada previamente en el punto anterior y en donde se generan ideas más concretas y así se puede tener una alternativa más fiable sobre la cual nos podemos fundamentar para generar la toma de una decisión. La cuarta etapa es la denominada SO. ¿Qué alternativa elijo? El autor nos mencionaba que el propósito es tomar las posibilidades producidas en la etapa genérica anterior, la etapa PO, y reducirlas solamente a una sola opción, a una sola alternativa sobre la cual se va a actuar. Yo pienso que esta etapa es la más decisiva de todo el proceso, pues de las alternativas que se tienen ya se debe de elegir solamente una sola acción y sobre la cual se va a generar la actuación, la ejecución de un hecho ya real. Y finalmente, la etapa denominada Go. ¿Cómo pongo esto en práctica? El autor indicaba que dirigirse hacia adelante y dirigirse hacia arriba, paso a paso, era la filosofía de esta etapa, el ser constructivo, manejar una dirección en forma ascendente y que está relacionada con la acción manejando la frase vamos por ello. Yo pienso que esta etapa es la cual se puede simplificar en la ejecución de la alternativa previamente tomada. Se debe tener una visión de una manera correcta, siempre estar mirando hacia adelante para que ese pensamiento nos lleve a escenarios deseados. Eso es lo que dimos, profesor, en las 5 etapas del pensamiento. También dentro de esta unidad, ya enfocado un poco a nuestro trabajo de investigación que vamos a presentar próximamente, hablamos sobre lo que viene siendo una propuesta metodológica que uno va a proponer, valga la redundancia, para buscar la solución de un problema. En lo personal, mi tesis va enfocada a la deserción escolar del plantel educativo donde trabajo. Platicando hacia grosso modo, es uno de los principales problemas que tenemos actualmente en nuestra escuela. Hay un nivel de deserción muy alto. El semestre pasado fue alrededor de un 30-35% de todos los primeros años, que del primer semestre al segundo semestre, pues sí generó mucho impacto en la baja de matrícula de nuestra plantel escolar. Aquí, bueno,
yo planteo muchas soluciones. Las soluciones fueron generadas en base a encuestas aplicadas en las cuales los alumnos, los docentes, algunos padres de familia con los que tuve oportunidad de platicar e incluso algunos departamentos administrativos y la misma dirección propusieron soluciones, pero lo complicado aquí es ejecutarlas o llevarlas a cabo. Entre las estrategias propuestas, yo cabe destacar, por ejemplo, la impartición de sesiones de inducción a alumnos de nuevo ingreso. Esto con la finalidad de atrapar un poco al alumno y hacerlo sentir parte de nuestro plantel educativo y que lo vea como una necesidad, tanto en su vida personal como en el futuro en cuanto a su vida laboral. Yo ahí proponía una solución de dar cursos por parte de los tutores o de los docentes, sobre todo los que están en las materias básicas, en las cuales traten de hacer que el alumno se tatúe la camiseta de la escuela y lo vea como algo productivo. Otra solución era el reforzar los cursos de habilidades, principalmente las matemáticas y las de lectura. Cuando estuve trabajando en ese sondeo, la escuela está en una etapa de la evaluación de Planear, en la cual, pues bueno, sabemos que las habilidades matemáticas y las de español como la lectura son las principales a evaluar y donde hay muchísimos márgenes de error y de altos niveles de reprobación. Pero a lo que voy es de que yo siento en lo personal que esas áreas se deben de reforzar, ya que son materias transversales que necesita el estudiante durante todo su periodo del bachillerato y a su vez también genera impacto en el resto de las materias de su carga académica. Otro es el reforzamiento de las áreas de tutoría. Normalmente en el plantel donde trabajo, las tutorías son 2 horas de 60 minutos cada una por semana. Pero el tutor a veces se siente como que no haya que hacer, no hay alguna actividad y por lo tanto les da a los alumnos el espacio libre para que hagan la actividad que ellos quieran, pudiendo explotar ese punto o ese momento para generar de alguna manera fortalecimiento en el alumno y que crea esa adaptación, ese vínculo que se fortalezca tanto del alumno como del padre de familia y el plantel educativo en general. Otra propuesta que yo planteaba es cómo se tiene que trabajar mucho con el contexto externo, específicamente con los padres de familia. Reforzar ese lazo en el cual el padre de familia hace una actividad prácticamente elemental en la influencia en cuanto al alumno para evitar la deserción y también involucrar al padre en diferentes tomas de decisiones que se llevan en la escuela. Otro es el seguimiento de los alumnos, sobre todo en el caso de alumnos con constantes inasistencias, alumnos con alto nivel de reprobación o alumnos que tengan actividades de repente extrañas y pues creo ahí que lo importante es darles los espacios para platicar con ellos e identificar los motivos del por qué su comportamiento. Otro es el aportar información a alumnos información de los alumnos en las reuniones de academias. Las reuniones de academias normalmente se llevan 3 academias por semestre, pero es importante dar un espacio para mencionar casos específicos de alumnos con el fin de disminuir el índice de deserción escolar. Otro ejemplo era el evaluar el clima laboral del alumno. Muchas veces el alumno no es escuchado, no es atendido, no tiene la información que pudiera solucionar en su momento el problema. Entonces, una evaluación de clima laboral aplicando encuestas de manera anónima, en donde al alumno se le hacen preguntas como, por ejemplo, cómo se siente, siente el apoyo del tutor, conoce mecanismos como becas económicas o recursos que puedan de alguna manera ayudarla en cuanto a su proceso de estudios en el bachillerato, etcétera. El alumno a veces desconoce eso y creo yo que con este tipo de ejercicios es abrirles una puerta para que ellos se puedan de alguna manera identificar de haber soluciones o bien el plantearlas para que se generen. Y bueno, planteé varias propuestas. Otra también que desde mi punto de vista me llamó la atención es cómo se deben de generar la integración entre los distintos departamentos, los administrativos, departamento de dirección, cuerpo de docentes, alumnos y maestros. Bueno, profesor, a grandes rasgos, eso es lo que vimos, los productos que trabajé con usted en esta materia de desarrollo de habilidades, muchísimo aprendizaje generado y sobre todo que me empujó, por así llamarlo, en la necesidad de analizar un poco más a fondo el plantel, estudiar un poco más al alumno, entender sus comportamientos y salirse de ese esquema o de ese cuadro dentro del plantel, que es irse a los contextos externos y cómo eso genera impacto en el alumno. Bueno, pues en esta ocasión, maestro, es todo. Muchísimas gracias por su atención y cualquier retroalimentación quedo al pendiente. Muchos saludos.